¿Qué tal? Bienvenidos a la 12ª cápsula de ajedrez geopolítico. En este momento analizaremos el rol de uno de los actores algo olvidados dentro de todo el análisis del Medio Oriente que hemos hecho. Le toca el turno a Turquía. A propósito, lo hemos dejado en este momento porque era necesario dejar pasar las elecciones del día 1 de noviembre. No hay que olvidar que Turquía, que es una república parlamentaria, que ha estado bajo el control del Partido del Bienestar y el Desarrollo, por sus siglas en turco, el AKP, cuyo fundador y dirigente máximo, actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, venía a la baja. En mayo del año 2015 hubo elecciones y la aceptación de este partido, que estaba acostumbrado a sobrepasar la mitad del electorado, sucede que se llevó solamente el 40%. Nada desdeñable, pero con ese 40% tenía que incluir a otras fuerzas políticas para conformar gobierno. Después de no poder conformar gobierno, convocó a unas nuevas y muy arriesgadas elecciones el pasado 1 de noviembre. El AKP arrasó con un 49.7% del voto nacional. Eso tiene muchas implicaciones. Primero, el nombramiento del primer ministro, porque no hay que olvidar que sigue siendo parlamentario el sistema, es, a final de cuentas, un aliado del mismo partido que Erdogan. Y eso le permite no nada más conformar gobierno sin necesidad de alianzas, sino que si incorpora a otras fuerzas políticas, 2/3 partes del parlamento, el gobierno turco podrá reescribir la constitución y transformarlo en una república presidencialista. Eso significa que el presidente dejará de tener un cargo meramente ornamental para convertirse en el auténtico jefe del ejecutivo, cargo que está ahorita ocupado por el señor Erdogan. Todo, a diferencia de lo que se pensaba en muchos países que ya lo daban por muerto, ahora los vientos le soplan a favor. El señor Erdogan tiene las riendas del país y eso tiene implicaciones para el ajedrez geopolítico del Medio Oriente. Primero, y contrario a lo que muchos creen, Turquía mantiene una línea de comunicación muy clara en la frontera que tiene con Siria. Tiene un corredor de abastecimiento con el ISIS. Ese corredor ha sido a veces cerrado, en la medida de las posibilidades, por la Fuerza Aérea Rusa. Sin embargo, siempre va a haber huecos por los cuales entran los reclutas del ISIS a Siria, entra armamento para el ISIS, salen cosas que necesita vender el ISIS como narcóticos, armas, piezas arqueológicas de los sitios que destruye, y esto, de cierta manera, tolerado por el gobierno turco. ¿Cuál es el interés del gobierno turco? Tomar el control de el creciente fértil, es decir, la región ocupada por Irak, Siria, Líbano, Jordania. Ese sería el objetivo, como hace 100 años tenía el Imperio Otomano. La situación se complicó cuando Rusia decidió intervenir en Siria. Ya esta posibilidad de tomar el control, Turquía tiene que competir con Arabia Saudí y con Irán. Irán, aliado de los rusos con su propia agenda, se ha visto evidentemente opacada. Turquía entonces tiene que ver mecanismos creativos para mantenerse dentro de las jugadas que se están realizando en el tablero de ese creciente fértil. Es así como ante el cambio de las piezas y después de los atentados de París del 13 de noviembre pasado, Turquía tiene que utilizar nuevas formas para poder buscar lograr su objetivo. Se aprovechó la cumbre del G20, que fue justamente en Turquía, pasado 15 y 16 de noviembre, donde Turquía expuso sus intenciones a los europeos. Tenía la intención de crear corredores humanitarios para que los refugiados ya no fueran a Europa, sino que se quedaran dentro del territorio sirio. Si decimos la frase corredores humanitarios, a todos nos parece atractivo. Es la frase sexy que utiliza el señor Recep Tayyip Erdogan. Que se queden aquí los refugiados si ustedes en Europa no quieren recibir a más gente del Medio Oriente porque les da miedo que vayan a ser atentados terroristas, los dejamos aquí. Nada más que necesito varias cosas. Primero, 3.000 millones de euros para poder administrar y darle servicios a esos corredores humanitarios. ¿Suena muy bien? ¿Europa estuvo de acuerdo? Por supuesto que sí.
Europa lo que ya no quiere, debido al cambio en el panorama político europeo, es recibir más refugiados provenientes de esta zona, sobre todo ante los vientos de xenofobia que flotan en toda Europa. Número 2, dijo el señor Erdogan, quiere una zona de no vuelo sobre el espacio aéreo de los corredores humanitarios. Ahí es donde Rusia dijo, ¡niet! No se puede. ¿Por qué? Turquía dijo, para que no se peleen en el aire. Sí, la diferencia es que el ISIS no tiene aviación. ¿Quién sí tiene? Putin. La intención era evitar que Putin bombardeara al ISIS para mantener ese corredor y esa fuerza que de cierta manera Turquía cree que puede utilizar para obtener sus grandes objetivos. Es así como la negativa y la sentencia de Putin de que esos corredores humanitarios solamente serían una forma de encubrir el abastecimiento, serían un tanque de oxígeno para el ISIS, se rechazó. Sin embargo, el señor Erdogan se salió con la suya con los 3.000 millones de euros. Europa le va a dar ese dinero para que los refugiados se queden en Turquía, sean acogidos en este país y no vayan hacia territorio europeo. ¿Qué es lo que le acaban de dar al señor Erdogan? Una palanca de negociación muy importante. En caso de que Europa empiece a hostigar a Turquía por cualquier cosa, abrirá la compuerta para que los refugiados vayan hacia Europa. Si no dan más dinero, podrá hacer lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. El ISIS, con todo y que en este momento es el gran actor internacional que genera pánico a diestra y siniestra, sigue siendo visto, previsto, anhelado por varios países para que sea su fuerza de alteración. ¿Por qué no? Turquía, que quiere tomar el control del Medio Oriente. ¿Por qué no? Arabia Saudí, que quiere eliminar el régimen sirio y de paso golpear a los intereses iraníes. ¿Por qué no? El mismo Estados Unidos, que le interesaría que Rusia se mantenga en una guerra de 10, 15 años luchando contra el ISIS. No se trata de que Estados Unidos quiera una victoria del ISIS, pero ¿por qué no? Un equilibrio que mantenga una guerra permanente. Es ahí donde amarramos la noticia de hace 2 semanas, cuando el señor Barack Obama anunció el envío de 50 soldados extraordinariamente entrenados, nos dice, al escenario sirio para luchar contra el ISIS. Existen numerosos analistas y numerosos flujos de información que dicen que en realidad esos 50 soldados fueron enviados para mantener abierta la ruta de contacto entre Turquía y el ISIS. No hay que olvidar que las tropas del ejército sirio en Alepo ya están prácticamente conectándose con los kurdos de Kobane. Si ellos se juntan, ahorcan al ISIS y sería el fin de esta organización. Hay muchos que no tienen la intención de que muera, porque creen, a mi juicio, de manera ilusa, que podrán utilizar a esta maquinaria sangrienta de guerra para sus propios intereses. No siempre la jugada en el ajedrez es la más valiente, es la más pensada, pero tal vez la más audaz. Mil gracias. Si les gustó, les recuerdo que le den like a esta cápsula y estén atentos a la siguiente emisión, lunes y jueves, de Ajedrez Geopolítico.